Bueno, pues muchas gracias a todos por seguir aquí. Ya después de la comida, una vez reposados, vamos a seguir con las presentaciones. En este caso tenemos a Juan Manuel Ortega, que viene desde Veolia y nos va a contar pues todas las experiencias de reutilización que tiene a nivel de mundial desde Veolia, que la verdad es que son muchas y son ejemplares. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias. Buenas tardes. La idea de Veolia es presentarles la idea que tenemos sobre hacia dónde va la reutilización. De ahí el título en latín y que, bueno, viene de la historia sagrada. Nosotros consideramos, en Veolia se considera la reutilización como un capítulo, un recurso fundamental en el futuro. Ya lo es ahora, pero lo será todavía más en el futuro. Y consideramos que la tecnología, los desarrollos de la tecnología existente, la escasez de recursos, el cambio climático y otras consideraciones son esenciales para entender que esto es inevitable. La reutilización, los caminos de vuelta del agua, como saben, bueno, la reutilización se puede considerar como un camino de vuelta del agua otra vez a su uso, a sus orígenes, y ahí representamos a la niña que está creciendo y que junto con la niña la reutilización crecerá más y esperamos que nosotros lo veamos también. Un pequeño resumen de la exposición, los motores que mueven a Veolia para la reutilización y después un repaso somero sobre 4 plantas que son plantas reales en funcionamiento y que son para diferentes usos y que a su vez son complementarias de lo que se ha explicado esta mañana, que es la reutilización y que puede ser un representativo de por dónde va, qué es lo que se necesita y, sobre todo, las seguridades que ofrecen. Los motores, de nada sirve presentar una tecnología que Veolia se presente como que tiene mucha tecnología o cualquier empresa que es la mejor, que presentamos proyectos fenomenales de demostración, si no se aplica y no van para el uso del bien común. De acuerdo que también están los accionistas, que son los que mandan después, pero sobre todo si no hay un capítulo de implementación social, de aceptación social y de bien público, de nada servirá el que digamos que somos muy buenos, pero de nada sirve. Nuestros motores, cuándo, por qué, cómo, quién, cuándo y dónde. ¿Cuándo y dónde? Cuando es necesario, dada la escasez de recursos. Todos sabemos que hemos pasado épocas de mucha escasez, de sequía, y que cuando ha habido esa escasez, enseguida entraron bien en marcha algunas plantas desaladoras, que creo que tienen futuro, en el futuro también, creo yo. Vamos, esa es mi opinión personal. ¿Dónde? En esos lugares donde hay escasez de aguas, imagínense que, por ejemplo, hay países donde los recursos hídricos son muy superiores a los nuestros y, sin embargo, tienen escasez. ¿Por qué? Porque no reutilizan o no aprovechan. Y yo estoy mencionando países que son pobres no de recursos materiales o minerales, pero sí pobres en cuanto a la tecnología y que cada vez se tienen que ir más lejos o más arriba a recoger las fuentes de recursos para abastecimiento. El por qué está bien claro. Nosotros trataremos a lo largo de la exposición demostrar por qué estos son nuestros motores, los motores que mueven a Veolia. Y, por supuesto, la última pregunta, ¿quién? No es Veolia quien es el motor, sino debe ser la cooperación entre diversos actores, entre el público, la aceptación de la opinión pública es fundamental para que la reutilización tenga éxito. Si no, no servirá de nada, porque, bueno, todos habrá ataques que si, por un lado, la desalación es mala, por otro lado, que si están regando con agua sucia. Bueno, en definitiva, es fundamental un trabajo esencial el implicar a todos los actores que pueden actuar en este, ya sea administración, la pública privada, ya sean la enseñanza y la educación, o ya sea también la universidad. También. El potencial de la reutilización, esta mañana se ha hablado, diversos gráficos han habido. Estos son tomados de una fuente de investigación. Aquí vemos la evolución de la reutilización en los diversos continentes. Asia y Australia, como ven, va a tener un crecimiento, o se espera un crecimiento muy grande hasta el año 2017. Consideramos que Australia es un país que yo creo que se ha puesto en punta de la reutilización cuando hace unos años todavía estaban aprendiendo, pero ahora mismo creo que pueden enseñar mucho en cuanto a huella de carbono, huella hídrica, la reutilización y, sobre todo, en la legislación y en su aplicación.
Norteamérica también, bueno, todos somos del Orange County 21, pero Norteamérica también, como se ve en el gráfico, se espera que duplique su utilización. En Oriente Medio igual. Esta mañana hemos visto la presentación del profesor Sala, donde nos decía el río aquel de Arabia, pero cada vez va a ser mayor la reutilización. Y en Europa, bueno, pues es un crecimiento que es bajo comparado con los otros, pero sin embargo en porcentaje puede estar en el orden del 40%. En una visión global de la reutilización, tal como lo vemos nosotros, hay diversos factores que influyen para el reuso. Por ejemplo, el agua, la escasez y la seguridad, la competencia entre la población, la agricultura, la industria, el uso recreativo. Es decir, hay muchos recursos que se van, pues, por ejemplo, en los parques acuáticos. España es un país que goza de un turismo muy grande, es quizá el segundo país en el mundo en cuestión de turismo, y también tiene que ser sus infraestructuras turísticas, pues dan un consumo de agua. Además, decimos que somos 44 millones, pero nos visitan 65 o 70. Es decir, las infraestructuras de España tienen que estar preparadas para abastecer no a 44 millones de habitantes, sino casi a 100, puntualmente. Las amenazas climáticas, bueno, ya lo sabemos, la sequía, las inundaciones, las calidades irregulares. España, por ejemplo, el trasvase del Tajo Segura no es un agua que va para allá y ya se utiliza, la tienen que tratar también. Y por tanto, digamos que hay diferentes calidades de agua. Cerca de aquí de Madrid hay agua que no se puede utilizar porque tiene muchos sulfatos, por ejemplo. La salinidad, que es lo que decía antes también, el agotamiento de las fuentes de abastecimiento, las contaminaciones accidentales, puede ser por vertidos irregulares, por cualquier equivocación o bien porque no hay un cuidado excesivo. El cumplimiento de la regulación y normas, me da lo mismo hablarlo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, es igual. Las limitaciones en captaciones, siempre hay una reglamentación por el Real Decreto, pero también hay otras limitaciones en las descargas también. Cada vez se va a implementar también el vertido cero, porque hay zonas en el interior donde a lo mejor el vertido no se puede. Si no se hace un vertido cero, quizás no se pueda verter. Los costos de consumo de agua, las necesidades de grandes volúmenes o las tasas de vertido. También la necesidad de producción, el incremento en la producción, ya sea en fábrica, ya sea para la población, ya sea para la agricultura, aunque la agricultura, quizás el cultivo extensivo se está mejorando mucho con los riegos por goteo y demás, pero todavía quedan muchas áreas y se podrían mejorar también. La continuidad en el suministro y en la seguridad. Todos recordarán que hace muchos años, bueno, hace muchos, tampoco tantos, había cortes de agua y hay poblaciones que tienen cortes de agua en la actualidad también. Y después, evitar cortes en la producción. Y por último, la imagen, las guías medioambientales de la EPA, del Ministerio de Medio Ambiente o de Agricultura también, vamos. Expectativas de los accionistas, lo que decía antes, los accionistas sí, muy bien, pero ¿dónde están mis cuartos?, dirán. La opinión pública e imagen corporativa. Las empresas, para una empresa es esencial su imagen corporativa de que es una industria verde, de que protege el medio ambiente, y ya ustedes ven que cada vez se emplea más la huella del carbono, la huella hídrica. Y después el desarrollo sostenible. De nada sirve lo que decía antes. Podemos poner la mejor tecnología, si no es sostenible, de nada sirve. ¿Cuáles son, digamos, los orígenes o las fuentes para la reutilización? Algunas de las cuales pueden ser las aguas depuradas urbanas, efectivamente, las aguas depuradas industriales. Cada vez la industria y cada vez más las industrias preponderantes, las multinacionales, digo no del agua, sino multinacionales tipo Unilever o L'Oreal o cualquiera de estas, dan, y hablaban esta mañana también, de que ponen mucho cuidado en que se les reconozca como una industria que protege el medio ambiente y también de vertido cero. Las aguas pluviales y de tormenta, que como hemos visto el cambio climático provoca muchos arrastres que se van a las depuradoras, estropean el tratamiento biológico y además van a los ríos y contaminan más a los ríos. Y después el agua subterránea. Este agua subterránea que, como he dicho antes, en algunos sitios el agua tiene una dureza o tiene sulfato, no se puede utilizar, en otra puede tener contaminación, pero el agua subterránea también se puede convertir como un destinatario de la reutilización a través de la recarga de acuíferos también. Una metodología que, bueno, lo puede emplear cualquier empresa, nosotros es la metodología que llevamos en nuestra empresa,
Primero se analiza el proceso, con lo cual se identifican todos los flujos usados en los procesos de las plantas. Pues en una fábrica de tomate, pues, o en una industria, no sé, de cosméticos, hay diversas fuentes que contaminan unas más que otras y hay que conocer bien cuál va a ser el vertido que nos va a estropear más o para la elección de la planta. El balance de masas, que es correlativo con esto, caracterización de los flujos de agua en cantidad y calidad, porque un pequeño caudal de un flujo muy contaminante te puede estropear el proceso que tú estás planteando. Las concentraciones, las temperaturas, igual. Definir las condiciones, definiendo la calidad condicionante para cada uso por los operadores, fabricantes, usuarios. Identificar oportunidades significa que es identificando las conveniencias del reuso mediante test pilotos si fuera preciso. Por ejemplo, en un test de laboratorio se puede ya identificar por dónde puede ir el pretratamiento, por dónde puede ir el tratamiento o por dónde puede ir el test piloto. El análisis técnico-económico. Hombre, se sabe un poquito antes, pero de todas formas, realizando un análisis técnico-económico de las soluciones propuestas. Y, por último, la validación de los tratamientos elegidos y, si es necesario, la realización de una planta de demostración, si fuera necesario. Las claves para una reutilización, tal como lo vemos desde nuestra compañía, cualquiera lo puede ver con otra visión, es la visión nuestra, el coste, la inversión, el CAPEX y el OPEX, la operación y mantenimiento. Bueno, pues es importante, es fundamental, sí, mucha reutilización, pero no lo podemos explotar. Bueno, pero hay un valor añadido que antes no he mencionado, pero que la reutilización da un valor añadido al uso del agua, y ya lo veremos a través de los proyectos que vamos a ver después. La calidad del agua, las especificaciones, la legislación vigente, en el punto de entrada y en el punto de uso, la evaluación del riesgo, los planes de seguridad del agua, que ahora se están haciendo ahora mismo para el agua potable, pero también un plan de seguridad de agua para la reutilización será necesario. Ya digo que en la colaboración entre AEAS y el Ministerio de Sanidad el Ministerio de Sanidad está llevando a cabo los planes de seguridad del agua que van a ser, digamos, una seguridad para todas las explotaciones y las operaciones. La fiabilidad, esencial. La estación de la regeneradora del agua y la distribución del agua regenerada es esencial que tenga una fiabilidad y una confianza en el público y también en el industrial que lo va a utilizar o en el usuario y también para el explotador y el operario. La aceptación del usuario y del público. Lo he dicho antes y lo vuelvo a recalcar y yo creo que lo voy a repetir 3 o 4 veces porque soy muy pesado, pero lo digo 3 o 4 veces a lo largo, o 5, las que sean necesarias a lo largo de la exposición. El público tiene que estar concienciado de que ese agua es fiable y es confiable, incluso de mejor calidad de lo que está utilizando. Y, de hecho, es así en muchos de los casos. Y, por último, la sostenibilidad. Tiene que ser sostenible tanto ambientalmente como desde el punto de vista de operación. Decíamos, ¿dónde? Aquellos motores. Bueno, pues en todos estos sitios que hay por ahí, en todos, bueno, iba a decir Veolia, pero bueno, me da un poco de vergüenza, pero en todos estos sitios hay plantas de Veolia, pero son sitios representativos, ambientalmente muy protegidos y también significativos, como puede ser los parques recreativos o puede ser en Berlín, que no disponen de embalses, pero sí que emplean mucho agua subterránea. Windhoek, que se ha mencionado esta mañana varias veces y que después la hablaremos un poquito más extensamente, en Hawái, en Barcelona, en Dubái, bueno, pues una serie de sitios donde están reutilizando el agua con éxito y con garantías. Bueno, empezamos con esta primera planta que está en Alemania, son 300.000 habitantes aproximadamente y las claves de esta planta son la escasez en Alemania, sí, el nivel pluviométrico en esa región es bajo, el valor añadido que tiene para la agricultura y la biomasa para producir energía y recarga de acuíferos. Son muy dados en Alemania, en Berlín, por ejemplo, también, a hacer lagos de infiltración para recarga de acuíferos y es un método que llevan con muchos años haciéndolo y que son muy expertos también. Este es el ciclo integral que se produce en esta planta. La planta depuradora
Aquí es la laguna de infiltración, la planta depuradora, la planta de producción de biogás. Aquí la primera barrera que se produce es una barrera bien sencilla, o por lo menos bien fácil, de que no hace falta una inversión muy cuantiosa, y es separar las aguas residuales de las aguas de tormenta, las aguas de lluvia. Ya ahí es una primera barrera, con lo cual ya se está tratando de manera diferente. Las aguas de tormenta van a la laguna de infiltración directamente a través de unos colectores, y con lo cual evitamos y mejoramos también la calidad del agua de esas lagunas, y no empeoramos el agua de la depuradora. Otro uso de esta planta es para el riego agrícola. Y por último, esta es las lagunas de infiltración, y que cuando yo veo esta diapositiva me acuerdo mucho de las tablas de Daimiel, porque hace 5 años o por ahí pues estaban secas, y dado que es un lugar emblemático de nuestro país y de La Mancha más, pues resulta que es un proyecto que podría ser un reto para el país, quizás para nuestro país, porque las tablas de Daimiel creo que es un lugar de mucha vida ecológica y podría ser un objeto de un proyecto global que sería muy interesante. Yo creo que no lo hay ahora mismo, nada más que se coge el agua y se capta y ya está. Y dada la Mancha, que tiene la mayor riqueza, digamos, en agua subterránea, pues podría ser también un tema interesante a estudiar. Camp de Tarragona, en España, como he dicho antes, los proyectos que estamos presentando, así una visión global, son representativos de diferentes países con diferentes usos. Antes han visto ahí agua para infiltración, para riego, y este es un proyecto donde se utiliza para la industria. Es decir, el agua que no va digamos, a enviar el CAT, el Consorcio de Agua de Tarragona, se emplea para la población, y todo el agua que emplea, todo el agua que emplea en la industria petroquímica de Tarragona, algunas industrias, no todas, claro, por ahora, pues se trata del agua regenerada. Las claves aquí: la escasez, el agua regenerada para la industria, el valor añadido, agua de proceso y agua demineralizada. Y lo que he dicho antes, la negociación entre todos los actores, fundamental. O sea, ha habido un acuerdo global entre la Agencia Catalana del Agua, el consorcio de empresas de la industria química, y Aitasa, que es quien está explotando junto con Veolia esta planta. Estas son las balsas de llegada del agua de las plantas de Vilaseca y de Tarragona. En un 30, en un 25 de Vilaseca, en un 60, 70, 75 de Tarragona. Y estos son las balsas donde se almacena el agua para después bombear a la planta de reutilización. Este es el esquema básico, básico no, y el esquema que hay de tratamiento en esta planta. Hay el efluente secundario procedente de Tarragona y Vilaseca. Hay un Actiflow, que es la tecnología de decantación lastrada que tiene Veolia. El Actidisc, que son filtros de discos. Los filtros multimedia. Filtro multimedia es bicapa, arena y antracita abierto. Un filtro de arena solamente monocapa, con una granulometría mucho más fina. La ósmosis inversa en un primer paso, con la dosificación anticrustante en el primer paso. La ósmosis inversa en el segundo paso, que tiene como misión, porque aquí el problema mayor, puesto que este es el uso para industria, va a las torres de refrigeración. Y las requisiciones para una torre de refrigeración son más restrictivas que el agua potable, mucho más. Entonces, digamos que parece un contrasentido, y sin embargo la calidad del agua de aquí es de muy superior calidad a un agua potable. Entonces, el amonio es un capítulo esencial para su introducción en las torres de refrigeración, para evitar corrosiones y también para evitar que se propague la legionela también. Entonces, hay esterilización por ultravioleta, y la dosificación de hipoclorito es solamente recordatorio para almacenar en el depósito y proceder a su distribución. Los hitos, ahí pueden ver una imagen de la planta de ósmosis. Los hitos que se han producido para llegar a efecto de esta planta fueron: en el 2002 fue la primera petición de las industrias de una necesidad de agua. Cuando hay sequías y hay muchos trasvases en el Ebro, pues la población, que es bastante numerosa y además con bastante turismo, porque está Salou, Vilaseca, Reus, pero sobre todo Vilaseca y Salou son poblaciones que en verano crecen mucho, ¿no? En el 2005 hay un fin del proceso administrativo.
En el 2008-2009 hay un proyecto de demostración, duró un año, donde se ensayaron diversos los tratamientos que se iban a poner después, porque esto es un resumen de lo que se puso en el proyecto de demostración. En el 2010 se produce ese convenio que hemos dicho antes, que es esencial entre los diversos actores que actúan en un proyecto de reutilización. No me cansaré de repetirlo, actores puede ser también la opinión pública, también, claro. Y en el 2010-2011 la inversión de 47 millones de euros procedentes de fondos europeos de cohesión, de la Agencia Catalana del Agua y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Creo que se llama así ahora, sí. En cualquier caso, estos son los hitos de trabajo y, como ven ahí, son 6,8 hectómetros cúbicos año que se están produciendo y que no se detraen del agua potable de consumo para la población. Ya hay un impacto social, ya hay una mejora y ya de por sí solo ya es una mejora importante para el tema de la reutilización y como abundamos en lo que hemos dicho antes, es una ventaja y un recurso que está ahí y que lo podemos aprovechar. Aquí pueden ver el mapa, la planta depuradora se encuentra, este es el conducto de distribución, hay dos sectores para distribuirlos. Aquí está la planta depuradora junto a la planta en la margen izquierda, yendo para Vilaseca de la autopista, está situada la planta que está al lado de la depuradora de residuales. Hay un depósito de almacenamiento también, se bombea el agua hacia los depósitos de distribución, hacia la industria y, bueno, ahí pueden ver los diversos Vilaseca, diversos puntos, agua reutilizada fundamentalmente para la industria. Ahora veremos también que el siguiente paso, como van a ver ahora, es otro uso que cuando una industria necesita para el proceso agua demineralizada tiene que hacer una inversión muy alta, muy fuerte. O tiene que poner resinas, o tiene que poner membranas, CDIs o algo similar. Y con esto, solamente con un sistema de lechos mixtos, pero regenerable, no in situ, sino fuera, van a hacer un agua de más de 10 millones de ohmios, que es fundamental para su uso, ¿no? Entonces, el agua regenerada usada por usuarios industriales, 1,2 hectómetros cúbicos, el consumo máximo, y el acuerdo en el primer año con la agencia catalana era de 2 en el primero y en el segundo año, ¿vale? La conductividad del agua generada entre 10 y 20 microsiemens, es precisamente por la ósmosis, pero que no está para producir esa calidad de agua, sino por el tema del amonio, lo hemos dicho antes. Los usuarios industriales son puntualmente informados del volumen y calidad de la producción del agua regenerada. Esencial. Hemos dicho información. Tiene que estar informados los usuarios. Aquí, en este caso, la industria, pues son gente profesional y con conocimientos superiores del tema de las calidades, porque tienen que controlar su proceso, pero es igual. La opinión pública, si fuera agua para reutilización en la ciudad, también tendría que estar informada. De otra manera, en cuanto a otros parámetros, pero los usuarios están puntualmente informados de qué calidad están recibiendo diariamente. El precio del agua regenerada, 0,50 euros metro cúbico. El agua demineralizada procedente del agua regenerada, precio 1,30. Es solamente meterlo a un lecho mixto y ya estamos produciendo pues eso, los 10 millones, 0,1 microsiemen mínimo. Las próximas etapas, uso para la producción de agua de proceso en la industria química, que está en marcha. La producción de agua demineralizada por Aitasa, en marcha también. Y en desarrollo, la utilización de otros usuarios industriales que, viendo cómo va la marcha en estas industrias, pues probablemente no, ya están en negociaciones para digamos, utilizarla. Este es otro caso diferente, vuelvo a repetir, complementario al mapa que hacemos de la reutilización, pero que también nos va a venir a, digamos, a recordatorio algunos sucesos que ocurrieron cuando Alemania denunció que en Murcia y que no sé qué, que si las ensaladas y demás venían contaminadas, ¿no? Se acordarán todos. Las claves, en el Reino Unido también hay escasez, en ciertas zonas también. El valor añadido en los productos agrícolas y también diríamos la huella hídrica también. Pero bueno, ponemos estas dos claves y es para lavar las ensaladas que fabrican y que distribuyen. Esta es una industria alimentaria que es una multinacional que distribuye para muchas industrias a su vez alimentarias. No sé si multinacionales americanas o demás, pero que sí que hay ensaladas en platos que vienen ya preparados y esto es un ejemplo de reutilización. Tilmestone es una multinacional que procesa y prepara vegetales frescos y que los vende para venta público.
Se hace la propuesta de diseñar la planta EDARI que tenían porque, como saben, el lavado de fruta o de ensaladas gasta mucho agua, y bastante. Pueden verlo también en la industria de Levante o en Murcia y por ahí, pues se gasta bastante agua para el lavado de fruta. Y bueno, tras un periodo de asesoramiento de especialistas en el agua de proceso, ha identificado la problemática y ha seleccionado a Veolia como un socio fiable en la fabricación de la planta, la operación y el seguimiento, ¿no? El agua regenerada deberá tener la mejor calidad para su utilización en el proceso de fabricación, evidentemente, porque no basta solamente con un agua potable, tiene que todavía tener mejor calidad. Pues, por ejemplo, una preozonización, una posozonización o similar, ¿no? Este es el esquema típico de la planta de producción. Hay una rejilla de 2 milímetros, un sistema de flotación, un DAF, un sistema de membranas sumergidas, un bioreactor, para eliminación de materia orgánica, y los fangos se emplean para remediación de suelos. Esto se emplea en muchas partes de Europa. Es un valor añadido que tienen las plantas. Y, por ejemplo, en Francia hay plantas donde se está descalcificando el agua por el método de calzosa o demás, y los fangos no se tiran así a un vertido, sino se les da, o bueno, se les venderá, porque regalarles no creo que lo regalen a agricultores para remediar suelos ácidos. Aquí se emplean estos fangos también y se aprovechan. Después hay un sistema de ultrafiltración, de nanofiltración, porque aquí no hace falta osmosis inversa, y una desinfección por ultravioleta. La recarga de acuífero, una recarga de acuífero local que no se emplea para agua potable, se recarga con el rechazo de la nanofiltración. Y después hay una mezcla de agua de red con el agua tratada en esta planta de una proporción de 3:1. 3 por esta planta y 1 del agua potable. Con lo cual se produce una reducción muy grande del agua, el consumo y por tanto la huella hídrica, que es también esencial. Después, el seguimiento, el mantenimiento y sobre todo digamos, el control de todos los parámetros es uno de los capítulos importantes a tener en cuenta y más en esta industria. Y después el control de forma regular de la calidad del agua mediante análisis y demás. Por último, vamos a hablar de Binhood un poquito extenso, porque este es el paradigma de la reutilización y empleo para el agua potable directa en un 35%, que es lo máximo que emplean, no es total. Las claves son la escasez, el coste del agua, la aceptación de la población y agua potable. Son claves. ¿Por qué la escasez? El mar está a bastante distancia y la capital está a una altura bastante elevada, con lo cual los costos de enviar agua desalada y bombearlos hacia 1.500 metros, que está más o menos la altitud, serían bastante altos. Y por otro lado, en el norte, Namibia tiene bosque, pero es en el norte, y traerlo de un río que hay por allá también les saldría mucho más caro que explotar el agua, el río que tienen, almacenarlo en un embalse y agua subterránea. La proporción más o menos es entre un 65% del agua del embalse, un 7 o un 8% de agua subterránea y el resto es agua reciclada. Así es más o menos la proporción, dependiendo de la zona climática o del área climática o del tiempo, vamos. La aceptación de la población desde hace muchos años, porque ellos llevan reutilizando el agua hace 40 años, tienen una educación germánica también y son bastante estrictos en ese cumplimiento. Y también en la educación. La población está perfectamente concienciada y también informada. Y después, bueno, pues como digo, es agua potable lo que se emplea. Estos proyectos, recientemente se celebró aquí el Congreso del IGUA y creo que hubo diversas actuaciones y digamos, presentaciones de su planta, de la cual están orgullosos. ¿Qué tratamiento tienen? Tienen una preozonización, una coagulación y floculación. Estoy hablando para el reuso para el agua potable. Un flotador, una flotación. Tienen también una filtración dual media de bicapa. Otra ozonización, un filtro biológico de carbono activo. También tienen un filtro de absorción
Por último, tienen una ultrafiltración y después tienen una seguridad de desinfección y para enviarlo directamente a la red no tienen embalses, lo mandan directamente a la red. Esto, digamos, que es el orgullo de este país y de la cual, bueno, se pueden ver varios artículos por ahí, pero creo que merece la pena y fueron elegidos en competencia en el IWA, fueron elegidos frente a Denver para celebrar el Congreso del IWA. Por último, las conclusiones. Deberíamos de tener unas conclusiones que son la reutilización por necesidad. Seguro que va a ser un recurso cada vez más ampliamente utilizado porque hay necesidad de ello. Reutilización atendiendo, digo bajo nuestro punto de vista, atendiendo a los motores cuándo, por qué, cómo y quién, y hay que planificar esa reutilización. Claves, el coste, la calidad, la fiabilidad, la aceptación, la sostenibilidad. Creo que es esencial que la población sea consciente de que se está empleando un recurso que encima es en su beneficio, siempre sí que haya confianza en el gestor que lo está haciendo, ¿no? Saltar las barreras. Esta frase que viene de un profesor sudafricano es: el agua debe juzgarse por su calidad y no por su historia. Efectivamente, si la calidad es buena, la historia te puede dar lo mismo, o por lo menos así debería ser. Y reutilización hasta el final, reutilización potable directa. Por último, les doy las gracias por su atención y termino con esta diapositiva que es dotando de recursos al mundo, que creo que es una labor que debemos hacer todos los que nos dedicamos al tema del agua y las autoridades también. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel. La verdad es que son proyectos líderes a nivel internacional y encantados de tenerte con nosotros. Pues si queréis hacerle alguna pregunta a Juan Manuel, yo creo que este es el momento. Parece que ha funcionado bien la hora de networking, ¿no? Que hemos hecho ya todas las preguntas pertinentes. Pues muchas gracias. Pues ahora contamos con la participación de Raúl Fernández, que viene de Tedagua para contarnos otra experiencia de éxito a nivel internacional y en este caso de una planta en Colombia.